Buenos días. Como decía Sandra, sí, gracias Juan por responder. Hay una persona que ha respondido buenos días. Bueno, ya llevamos mucho rato aquí. Como decía Sandra, hoy afrontamos el capítulo 3 del libro de los Gálatas. Si lo queréis ir buscando en vuestras Biblias, ahora leeremos este texto. Es un texto largo, pero es lo que hay. Así que vamos a intentar, evidentemente no vamos a poder tratar todo lo que hay en este texto, pero sí que he querido titular este mensaje, Un pueblo, una promesa. ¿Por qué le he puesto este título? Le he puesto este título porque yo no sé si vosotros lo sabéis, pero los que predicamos lo sabemos, cuando acaba el encuentro, los queridos hermanos que están trabajando en YouTube y que lo cuelgan siempre dicen, dame un título. Pues bueno, ya tenéis el título, así no me lo tenéis que preguntar. Pero bueno, no es solo por eso, sino porque lo último que vimos hace 2 semanas, vimos Gálatas capítulo 2, y Mónica nos estuvo explicando cuál era el panorama de la iglesia, y la verdad es que el panorama de la iglesia de Gálatas era absolutamente desolador. Era una iglesia en la cual había una profunda división hasta el punto de que los judíos y los gentiles no se trataban entre ellos, no comían juntos. Yo estaba pensando, una de las prácticas habituales en la iglesia primitiva era juntarse para comer el día que celebraban la mesa del Señor, como hemos hecho. Ellos se juntaban y comían juntos, así que yo entiendo que se estaban juntando para comer y comían en mesas separadas. Ese era el punto de división al cual habían llegado. Y es que había un cierto elitismo entre los creyentes judíos que estaban tratando a los creyentes no judíos gentiles como creyentes impuros de segunda categoría. Y claro, eso había creado una presión social que estaba obligando a los gentiles a circuncidarse para formar parte de ese pueblo. Ahora bien, lo que Pablo va a tratar en el tema de hoy no es, porque lo que Pablo descubre y podemos descubrir es que esta no es la enfermedad, esto es el síntoma. Y muchas veces en la vida nos tratan con, aquí hay médicos, sabéis que cuántas veces nos tratan con medicina para el síntoma, pero no para la enfermedad. Y aquí Pablo va a ir directamente a ver cuál es la enfermedad. Así que si me queréis acompañar, leeremos estos 26 versículos de Gálatas. Y dice así, Gálatas capítulo 3, «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley?
Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Permitirme tener una palabra de oración y comenzamos con el texto de esta mañana. Señor, venimos ante tu presencia en esta mañana para adorarte, Señor, para darte gracias por tu palabra, y hoy pedimos, Señor, que tu palabra, tu mensaje, se haga hoy vivo en nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, ayúdanos a ver revelada y ensalzada la figura de Cristo, y que esto nos lleve a amarte, a adorarte y a ser transformados. Y Padre, si hay aquí alguna persona que todavía no ha sido expuesta a tu evangelio, Señor, pedimos también que hoy pueda ver revelada y ensalzada la figura de Cristo y pueda rendirse a tus pies, porque tú mereces toda la honra y todo el honor, y a ti te la damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decía, Pablo va a atacar directamente a la enfermedad, y los primeros 5 versículos ya hace una serie de preguntas retóricas que solo buscan que los gálatas se den cuenta de dónde estaba el problema. Pues ya me he pasado, ¿ves? ¡Epa! ¡Wow! ¿Cuándo esto? En el versículo 1 dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?». Es decir, os habéis ido de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dice: «Ante vosotros fue presentado Jesucristo crucificado, así que se han movido de Jesucristo crucificado». ¿Y a dónde se han ido? El versículo 5 dice: «Aquel que suministra el Espíritu lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe». La cuestión es que se habían alejado de la gracia para irse a la ley. Y yo sospecho que siempre que hay división en una iglesia, en una comunidad, entre hermanos, incluso en un matrimonio entre creyentes, siempre que hay división, sospecho que es por no haber entendido bien el evangelio de la gracia de Dios. Habían empezado a creer que Jesucristo no era suficiente. Habían comprado la falsa enseñanza de que Cristo está bien, nadie niega que Cristo está bien, pero además necesitas convertirte en judío, practicar las obras de la ley, hacerte judío mediante la circuncisión. Y este texto que acabamos de leer es un texto absolutamente cristocéntrico. Y el objetivo de Pablo es sencillamente presentar la suficiencia de la obra redentora de Cristo. Cristo, y solamente Cristo, es lo que necesitamos para la salvación. Para ello lo va a presentar. Lo vamos a ver hoy a través de 3 personajes, a través de 3 pactos, porque lo que Pablo va a argumentar es que todas las escrituras apuntan a Cristo. Y vamos a ver 3 personajes, 2 salen de manera explícita y 1 sale de manera velado. Uno es Abraham, y vamos a ver el pacto de la promesa. Otro es Moisés, que no sale, pero sí sale el pacto de la ley. Y en tercer lugar vamos a ver el nuevo pacto de Jesucristo. Así que, ¿cuál es el pacto de la promesa? El pacto de la promesa les va a demostrar y nos va a demostrar la necesidad absoluta de la fe. Así que es como si Pablo dijera: ¿queréis hablar de circuncisión? Hablemos de circuncisión. ¿Quién fue la primera persona circuncidada? Dímelo, ¿quién fue? Fue Abraham, ¿vale? Por tanto, versículo 6 dice: «Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham». Cuidado con las 2 mesas, los que son de fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, le dio de antemano la buena nueva. ¿Sabes qué palabra usa ahí?
evangelio. Le dio la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Este es el evangelio. De la simiente de Abraham nacería Jesucristo, que traería bendición a todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham, no los de las obras. Así que lo que nos está demostrando y lo que quiere demostrar es que la promesa dada a Abraham es solamente por gracia en primer lugar. En segundo lugar es solo mediante la fe. Y en tercer lugar veremos que esa promesa apunta directamente a Jesucristo. Y que es solo por gracia. Para eso necesitamos vamos a pasar un tiempo en Génesis capítulo 12 al 15, donde vemos la historia de Abraham, para ver que la promesa que se le da a Abraham es sin ninguna condición anterior ni ninguna condición posterior. En primer lugar, sin ningún mérito previo. Dice Génesis capítulo 12, ese es el encuentro de Dios con Abraham para darle la promesa. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y ahí va la promesa del evangelio, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora dime una cosa, ¿qué había hecho Abraham hasta ese momento para merecer esta promesa? Abraham era un pagano más que vivía en una cultura pagana, politeísta, idólatra. Probablemente él también era uno de esos idólatras, y Abraham ni siquiera estaba buscando a Dios. Así que no es que Dios dice, ese tiene buena pinta, voy a darle la promesa. No había ningún mérito en Abraham, pero si quieres, si avanzamos hasta el capítulo 15, todavía vemos más claro que no había ningún mérito. Porque claro, se le promete que de su descendencia vendrá la bendición a todas las naciones, pero Abraham no tiene ni siquiera un hijo y su mujer es estéril. Así que yo no veo a Sara preparando la habitación del niño o haciendo estas baby showers que ahora hacéis, porque no había ninguna posibilidad. Así que dice en el capítulo 15, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará, un hijo tuyo. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y cuando vas a Apocalipsis y miras que millones de personas están adorando a Dios, creo que se está refiriendo a esto. Y dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero fíjate tú que ni siquiera el hijo, ¿vale? Porque en aquel entonces tener un hijo era el orgullo, tener un heredero, así que podía haber dicho, vale Dios, tú traes la promesa, yo pongo el hijo. Pero no, Dios dice, yo pongo la promesa y yo también pongo el hijo. Así que vemos un Abraham absolutamente desbordado por la gracia de Dios. No ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué me das todo esto, Señor? Y lo único que hizo es creer. Pero no solo es sin mérito previo, sino que también es sin ninguna condición posterior. No le dice, vale, te voy a dar todo esto, pero tú me tendrás que dar algo, porque no le pide absolutamente nada. Y para ver eso, necesitamos ver cómo se realizaban los pactos en el Antiguo Testamento. Y el pacto que vamos a ver es lo que se llama el pacto de las dos mitades. Probablemente muchos lo sabéis, pero quizá alguno no lo sabe. Y esta es la manera como se realizaba un pacto. Vamos a ir a Jeremías 34 para ver que no solo es aquí, sino que hay otros lugares en la Biblia donde se realiza este pacto. Y en Jeremías 34, 17 vamos a ver un pacto de este tipo. No nos interesa nada de este texto, no nos interesa hoy, entenderme, nos interesa siempre la Biblia. Solo nos interesa ver cómo se realizó ese pacto, ¿vale? El contexto es que el pueblo de Dios había hecho un pacto en el cual se comprometía a erradicar la esclavitud, ¿vale? Ningún judío iba a tener a otro judío como esclavo, ¿vale? Así que hacen ese pacto, pero ¿qué es lo que pasa? Que como el ser humano hace siempre lo mismo, rompieron ese pacto. Entonces eso provoca, y lo que vamos a leer ahora es la indignación de Dios porque han roto ese pacto. Bien, repito, lo que nos interesa es cómo se realiza ese pacto. Leemos así. Por tanto, así ha dicho Jehová,
Vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a cabo las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellos. Así que esta era la manera. Nosotros hoy vamos al notario, ¿verdad? Y firmas, y aquello no lo puede tocar nadie. Esta era la manera. Se cogían una serie de animales, se partían por la mitad, se ponía una mitad en cada lado, y las personas que se comprometían pasaban por en medio de ese pasillo, y eso era absolutamente inamovible. Bien, vamos a regresar a Génesis 15, porque esto es lo que hace Dios con Abraham. Le dice: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Esta es la imagen que yo he encontrado. Sé que es un poco gore, pero esta era la realidad, ¿vale? Ahí había mucha sangre y por en medio de ese pasillo tenían que pasar las personas que pactaban. Así que, pero avanzamos a ver lo que sucedió, y en el versículo 17 dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Y un pacto era un compromiso firme que nadie podía romper. Y sabes, en Hebreos capítulo 6 habla exactamente de este momento y lo explica de esta manera. Dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, nadie iba a tocar eso, de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nadie iba a romper este pacto por 2 cosas inmutables. ¿Cuáles son las 2 cosas inmutables que aparecen en Génesis capítulo 5? Cosa número 1, Dios le hace una promesa a Abraham. Su palabra es inmutable. Jesús dijo: el cielo y la tierra pueden pasar, pero mi palabra no pasará. Ya sería suficiente. Con la palabra de Dios es inmutable. Pero hay una segunda cosa inmutable, y es que hace un juramento. Y ahí en Hebreos capítulo 6, si conocéis la palabra de Dios, sabéis que dice que los hombres, cuando tienen que jurar, juran por alguien mayor que ellos. Pero Dios no podía jurar por nadie mayor que Él. Así que, ¿qué hizo? Juró por sí mismo. Así que, ¿qué es lo que hace? Primero, su palabra inmutable, pero segundo, su persona, su nombre, su gloria está ahí comprometida para no romper jamás ese pacto. Ahora, yo pregunto una cosa. ¿Dónde está la otra parte? ¿No debería pasar por ahí también Abraham? ¿Por qué no hay otra parte? No tenemos ahora tiempo de ver la historia, pero si leéis la historia en Génesis capítulo 15, veréis que Abraham ha partido todos estos animales y, esperando que llegue la noche, se ha pasado toda la noche. Claro, al haber ahí animales muertos, venían las aves carroñeras que se querían comer toda esa carne, y Abraham se pasa todo el día ahuyentando las aves. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega la noche está tan cansado que Abraham se duerme. Y dices: ¿en serio, Abraham? ¿El pacto más grande que va a haber para la humanidad y tú estás dormido? Y yo creo que no hay manera más clara, más gráfica de expresar la unilateralidad de este pacto. La antorcha de Dios, el fuego consumidor de Dios pasando por ese pasillo, y Abraham dormido. Ahora yo te invito a que pienses en tu vida, y yo pienso en mi vida. ¿Cómo llegó Dios a nuestro encuentro? ¿Acaso tú y yo no estábamos dormidos? ¿Qué digo dormidos? ¿Qué digo dormidos? Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dime, ¿qué puede aportar un muerto a un pacto? Pero gloria a Dios que Él vino a nuestro encuentro y nos trajo la salvación. Y eso nos está diciendo que la gracia de Dios nunca dependió
de si estábamos despiertos o dormidos. Entonces, ¿cómo nos sostenemos nosotros en la vida? Porque cuántas veces, probablemente vosotros no, pero yo sí, cuántas veces he estado dormido, frío, apático, cansado, desanimado, alejado de Dios, sin abrir la palabra de Dios, sin orar. ¿Cuántas veces el pecado nos ha asediado? ¿Y cuántas veces nos ha dado la sensación de que Dios se ha alejado de nosotros? Y necesitamos recordar que aunque tú estés dormido, la antorcha de Dios sigue iluminando, porque su gracia nunca dependió de nada de lo que nosotros hiciéramos, porque la salvación nuestra descansa en la fidelidad de uno. Y ese uno no soy yo, ni es Abraham, ese uno es Dios. Y nuestra salvación descansa en la obediencia de uno, y ese uno no eres tú, ni es Abraham, sino que es Cristo. Nuestra salvación descansa en la fidelidad de Dios, que lo prometió, y en la obediencia de Cristo, que lo llevó a cabo. Pero ¿qué es lo único que hizo Abraham? Y es que la promesa es solo mediante la fe. Esto es lo único que Abraham hizo. Abraham creyó. No, que nadie te engañe. No necesitas nada más que creer. Creyó y le fue contado por justicia. Para aquellos que pensaban en la circuncisión, es cierto que Abraham fue circuncidado, claro, pero ¿cuándo fue circuncidado Abraham? ¿Antes o después de la justificación? Capítulo 15, Abraham creyó y fue contado por justicia. Y no es hasta el capítulo 17 que Abraham, como una señal, es circuncidado. Yo creo que está absolutamente claro, y en el versículo 11 del texto que hemos leído, haciendo alusión a Habacuc, dice, el justo por la fe vivirá. Por eso dice ahí, en este versículo, por tanto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que, ¿qué hacéis poniendo dos mesas? ¿Qué hacéis divididos? Si el justo solo vivirá por la fe. Pero es muy grande, porque la promesa de Abraham también está apuntando directamente a Jesucristo. Versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de una y a tu simiente, la cual es Cristo. Tengo que decir que este versículo me encanta siempre. Y os voy a explicar por qué me encanta. Claro, si tú ahí pones una S y pones a sus simientes, todos aquellos judíos podían decir, nosotros somos la promesa de Abraham, nosotros tenemos que comer en mesas separadas porque nosotros son las promesas. Pero dice, no, espera, es que lo pone en singular. Y si lo pone en singular, solo hay una simiente, y la simiente es Cristo, la promesa es Cristo, nada más que Cristo y solamente Cristo. Y digo que me encanta porque os habéis dado cuenta que la línea argumental de Pablo en este texto no es ni siquiera un versículo, ni siquiera una palabra, es una sola letra. Cambia una sola letra y destrozas toda la teología de la redención por gracia mediante la persona de Jesucristo. Cambia una sola letra. Yo creo que por eso Jesús dijo que no podemos tocar ni una jota ni una tilde. Así que está diciendo claramente que la promesa apunta a Cristo. ¿A dónde apunta la ley que le fue dada a Moisés? Porque claro, todos estos falsos maestros decían, no, sí, ya lo tenemos claro, ¿eh? O sea, no nos vas a enseñar lo de Abraham, toda esta historia que nos has contado, nos la conocemos nosotros igual de bien que tú. Pero, ¿acaso no vino después otro pacto y Dios hizo el pacto de la ley con Moisés? Y lo que ellos argumentaban es que el pacto de la ley superaba, casi podíamos decir, que invalidaba el pacto de la promesa. Y el argumento de Pablo va a ser que el pacto que Dios hizo con Moisés ni contradice ni puede contradecir el pacto de la promesa, sino que lo complementa y finalmente apunta al mismo lugar. Versículo 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después de lo que acabamos de hablar, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así que el argumento es muy sencillo, pero bueno, ¿hizo Dios una promesa o no la hizo?
¿Pasó Dios por aquel pasillo? ¿Interpuso juramento por dos cosas inmutables? Pues si hizo eso, nadie puede cambiar eso. Ni siquiera otro pacto posterior de Dios puede invalidar el pacto anterior, porque eso significa que Dios no sería inmutable. Entonces Pablo, antes de que nadie le haga la pregunta, dice, ya la hago yo mismo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Claro. Si todo es por gracia, si todo es mediante la fe, ¿para qué vino la ley? Y aquí lo dice muy clara, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente en singular. Hay tres cosas para las que sirve la ley. En primer lugar, la ley expone nuestro pecado. Dice que fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, la ley no es que no seamos pecadores, somos igual, pero la ley es la que nos muestra el pecado. De hecho, dice, creo que es el apóstol Pablo en Romanos, que dice que desde Adán desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, por lo tanto había pecado. El problema es que no lo sabíamos. Entonces, lo que hace la ley es que pone de manifiesto nuestra realidad. Ahora yo os pongo una ilustración. Imagínate que yo no sé cuántos habéis venido andando y algunos probablemente habéis venido por el Paseo Maragall andando. Imagínate que tú vienes caminando por el Paseo Maragall y ves que a lo lejos se acerca un camión, un tráiler articulado de 40 toneladas de peso, lanzado a 120 kilómetros por hora por el Paseo Maragall. De hecho, el rebufo está arrancando los árboles. ¿Eso está bien o está mal? Está mal, ¿verdad? Dices, ¿por qué sabes que está mal? Hombre, es pura lógica. No, es que tenemos aquí dentro las leyes, y hay un par de leyes. Hay una que dice que los camiones de gran tonelaje no pueden ir por la ciudad, y hay otra ley que dice que por el Paseo Maragall no se puede ir a más de 50 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que han hecho esas leyes? Poner de manifiesto la infracción de ese camión. Si no hubiese la ley, no sabríamos que éramos pecadores, entonces ¿cómo íbamos a ir a Cristo? Pero la ley no solo expone nuestro pecado, sino que expone nuestra incapacidad para cumplirla, porque estos gálatas estaban siendo convencidos de que se podía cumplir. Entonces en el versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que la oferta de Pablo es muy sencilla. ¿Quieres ir por ese camino? ¿Quieres ir por el camino de la ley? Está bien, ve por el camino de la ley. Pero tienes que saber que la tienes que cumplir toda, al 100%. Porque si fallas en una, es como si fallaras en toda. Y entonces la ley se convierte en maldición para ti. Y para que quede claro la incapacidad, en el versículo 21 nos da un concepto de que estamos encerrados, no podemos salir de ahí. Y dice, luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, todos encerrados para pecado. Y por si no quedara claro, el siguiente versículo, hay un concepto que últimamente lo entendemos muy bien, ¿vale? Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, que sabemos muy bien lo que significa esa palabra, confinados bajo la ley. Es decir, yo no sé si os recordáis cuando estabais confinados, a mí las paredes se me caían encima, quería salir, salías a la calle y estaba la policía, para arriba, para casa, no te podías mover, y eso es lo que hace la ley, nos ha encerrado, somos incapaces de salir de esa espiral de pecado en la cual nos hemos metido. Y puede que tú intentes salir de esa espiral y dices, hoy me voy a portar mejor, y culpable. Dices, no, mañana me esforzaré un poco más, culpable. Dices, este año que empieza voy a estar culpable, y no puedes salir de ahí porque estamos absolutamente confinados, atrapados en esclavitud. Y ese era el problema, que estos judaizantes estaban volviendo a poner a estos creyentes en esclavitud. Pero la ley, en tercer lugar, nos hace mirar, es encerrados, confinados. La ley nos hace directamente mirar a Cristo. Nos hace cambiar la mirada y mirar al único que nos puede liberar. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. Ciertamente, todo este texto nos dirige a nuestro Salvador. ¿Sabes? Que
en un texto de 26 versículos aparece 11 veces el nombre de Cristo, sin contar los que aparece velado como la promesa y tal, que son más, podrían ser 3 o 4 más, 16. Es decir, continuamente nos está haciendo mirar a Cristo. De manera que esta es la situación, esclavizados en una espiral de pecado de la cual no podemos salir, pero de repente emerge de una manera poderosa la figura de Jesucristo que nos libera. Y este es el nuevo pacto. Y dime si no hay liberación ahí, versículo 25, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. En Cristo hay verdadera libertad. Y el ayo era ese tutor que estaba educando al niño mientras era niño hasta que era mayor de edad y era maduro, ¿vale? Y cuando ya llega la madurez, el ayo ya no hace falta. La ley es como ese andamio que tú pones para construir un edificio, pero cuando el edificio está construido, el andamio ya no hace falta. Es como esos ruedines que tú le pones al niño para que aprenda a ir en bicicleta, pero una vez que el niño ha aprendido a ir en bicicleta, le quitas los ruedines y nunca más vuelven a hacer falta. Sería ridículo años después, cuando el niño sabe ir en bici, decir, te voy a poner los ruedines. Pues eso es lo que estos falsos maestros estaban haciendo, ponerles ruedines a la libertad que ellos tenían. Porque la ley esclaviza, y dice Romanos que la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Pero qué pasó? Que cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Que sobreabundó la gracia, y la gracia nos liberó. Ahora, quiero entretenerme solo unos minutos para hablar del precio de nuestra libertad. Porque no fue barato el precio de nuestra libertad. Y quiero que vayamos a los versículos que para mí son los centrales de este texto, son el 13 y el 14. No solo porque estén en la mitad, si hay 26 versículos, el 13 es la mitad, sino porque yo creo que resumen bastante bien toda la enseñanza de Pablo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que hay una bendición en Abraham, y lo que hace Cristo es cargar toda la maldición del pecado para que nosotros podamos tener la bendición. Y la maldición que aquí pone, aquí hace referencia a Deuteronomio capítulo 21, donde dice, maldito por Dios es aquel que es colgado de un madero. Y es interesante las veces que los apóstoles hablaron del madero. Evidentemente que hablaron de la cruz, pero hablaron del madero también. ¿Por qué hablaron del madero? El apóstol Pedro, cuando ha salido de la cárcel y está predicando en el concilio, para hacerles ver a todas esas personas lo grave de su pecado y de su maldad, Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Ahora bien, nosotros sabemos una cosa, nosotros sabemos que los judíos nunca crucificaron a nadie. El método de ejecución de la cruz era un método romano. Los judíos, cuando alguien estaba penado en pena de muerte, tenían otro método de ejecución. ¿Cuál era el método de ejecución de los judíos? ¿Alguien lo sabe? Las piedras, tiraban piedras, poca broma, ¿eh? O sea, tiraban piedras hasta que la persona moría, ¿vale? Pero sí decía la ley que una vez la persona muerta, si su pecado era muy grave, si había sido una transgresión, una blasfemia terrible, ese cadáver podía ser colgado en un madero y puesto ahí solamente hasta que llegara la noche, para vergüenza, para que todo el mundo viera que ese hombre era un hombre condenado, un hombre maldito por Dios. Así que para un judío había algo todavía mucho peor que ser ejecutado, y era que su cadáver fuera colgado en un madero. Aunque ya no estaba él vivo, que su cadáver fuera colgado en un madero era una humillación terrible. Y lo que hace Pedro es decirle, ¿os dais cuenta de lo que habéis hecho? Habéis cogido a alguien justo, a alguien que nunca hubo engaño en su boca, a alguien que jamás hizo nada malo. Habéis cogido al Santo de Dios y lo habéis ejecutado en una cruz, pero es más, lo habéis colgado en un madero cuando aún estaba vivo. Cuando tuvo que soportar él mismo la vergüenza y la humillación. Yo creo que por eso cuando en Isaías 53, cuando dice,
Le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué atractivo puede haber en un hombre que está siendo maldito por Dios ahí en un madero? Nos hacemos idea del impacto visual tan grande que tuvo que ser para esos discípulos ver al Mesías colgado en un madero, todavía agonizando, todavía vivo. Y eso que da un impacto en sus vidas. Varias veces los dicen Hechos capítulo 10. Versículo 39, Pedro dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. El apóstol Pablo dice, Hechos 13:29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. ¡Qué impacto! El Mesías, eterno, justo, santo, maldito de Dios, ahí, como muchas veces hemos dicho, entre el cielo y la tierra, y despreciado de todo el mundo, y sufriendo la humillación, como dice en Filipenses capítulo 2, humillado hasta la muerte. No muerto y luego humillado, como hacían con los hebreos en el poste aquel, no. Humillado y después muerto. Ese es el precio de nuestra libertad, y ese es el precio que estos gálatas estaban despreciando. Ahora, sabes que en esa maldición hay belleza para nosotros. Quiero subrayar estas palabras porque para mí son unas de las palabras más bellas de todo el Nuevo Testamento. Hecho por nosotros maldición. Y yo ahí quiero poner mi nombre. Hecho por Ricardo, maldición. Te invito a que pongas tu nombre. Voy a dejar de hablar durante 10 segundos para que tú ahí pongas tu nombre. Hecho por ti, maldición. No solo por la persona que tienes a tu derecha o a tu izquierda, no solo por los que han cantado o por los que están allá en la puerta, hecho maldición por ti. Ese es el precio de nuestra libertad. Él derramó su sangre, Él se hizo maldición, pasó toda la humillación, la vergüenza, el dolor y la muerte y la separación del Padre por nosotros, por ti. ¿Qué podemos hacer ante esa realidad? Solo quiero dejar algunas aplicaciones prácticas para que no nos vayamos al otro lado, ¿vale? La primera aplicación práctica sería que una fe genuina se expresa en obediencia a Cristo. ¿Cómo sabemos que Abraham creyó? ¿Estabas tú en su mente para saberlo? Sabemos que Abraham creyó porque obedeció. No solo salió de su tierra, de su parentela, pero es más, luego más adelante hay un momento crítico cuando Abraham ya ha recibido la promesa y tiene su hijo, y Dios le dice, mira, quiero que hagas algo con tu hijo. ¿El qué, Señor? Porque creo en ti, lo que me digas haré. Bien, quiero que lo mates, quiero que lo sacrifiques. ¿Y qué hizo Abraham? Aun cuando no entendía nada, obedeció. Bueno, no llegó a sacrificarlo porque Dios se lo impidió, pero lo que vemos es que la fe de Abraham no es la fe de alguien que ha sido un día justificado para luego vivir el resto de su vida como le dé la gana. El relato de la fe de Abraham no es como ahora ya tengo a mi hijo y tengo la promesa, ahora voy a vivir como quiero, sino es una vida de obediencia. Así que podemos entonces, como tenemos la gracia por fe, ¿podemos vivir como nos venga en gana? Absolutamente no. Y necesitamos desechar de nosotros esa clase de cristianismo que muchas veces dice, reclamo para mí la gracia de Dios, pero luego me entrego a vivir como me apetece y como el mundo quiere. Porque si por un lado las promesas de Dios son unilaterales y son nuestra bendición, la fe en esas promesas se expresa en una obediencia, y esa obediencia es la que nos transforma. Porque sabes una cosa, la gracia por sí sola no nos transforma, porque si no hay obediencia, la gracia cae en saco roto. Lo que a ti y a mí nos transforma es la obediencia, es la que nos va transformando. Y la fe genuina se expresa en esa obediencia. Cuando tú descubres la gracia de Dios en tu vida ya no puede volver a ser la misma. Déjame que os ponga una ilustración.
Imaginaros que yo hoy tenía que predicar, imaginaros que llega la hora de empezar el encuentro y yo no he venido, ¿vale? Así que Sandra empieza el encuentro en esta mañana y yo no he venido. Y Sandra va mirando para la puerta y Ricardo que no viene. Y llega el momento del mensaje y Ricardo no ha venido, así que Sandra tiene que salir aquí delante y decir, chicos, no sé lo que ha pasado, pero aquí Ricardo no ha llegado. Y justo en ese momento yo entro por la puerta y digo, perdón. Yo aquí delante digo, disculpad el retraso, no os vais a imaginar lo que me ha pasado. Pues, ¿qué te ha pasado? ¿Alguien ha visto un camión de 40 toneladas a 120 por hora por el Paseo Maragall? Si tú lo has visto, pues mira, yo estaba cruzando y me ha arrollado y me ha atropellado. Así que eso me ha retrasado un poco. ¿Qué diríais a eso? A ver, ¿nos tomas por tonto o tú estás tonto? ¿Vale? ¿Por qué? No, de verdad que me ha atropellado. No te ha podido atropellar. Porque si te hubiera atropellado un camión de 40 toneladas, habría evidencias externas que todos la veríamos. ¿Sí o no? Ahora dime una cosa. ¿Qué es más grande? ¿Un tráiler de 40 toneladas o la gracia de Dios? ¿Cómo es posible que haya gente que dice que ha tenido un encuentro con Dios y no hay ninguna evidencia de Dios en su vida? Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, la gracia de Dios literalmente arrolla tu vida como un camión y no puedes volver a ser el mismo. Y eso es lo que sabemos, que Abraham fue cambiado. Mira, esta es una frase de Charles Spurgeon y dice, la gracia que no cambia mi vida tampoco salva mi alma. Podemos discutirla, ¿eh? Spurgeon no era la Biblia, pero podríamos discutirla. Pero quédate con ese concepto. Y la pregunta es, ¿está siendo tu vida transformada? ¿Vale? La pregunta no es si un día hiciste una oración para invitar a Jesús en tu corazón. ¿Sabes que te digo que yo eso no lo veo en ningún lugar en la Biblia? No lo veo en ningún lugar. Lo que veo es personas que se arrepentían, que creían en Dios y que obedecían y su vida era transformada. Así que la pregunta que te tienes que hacer es, ¿está mi vida siendo transformada? ¿Odio cosas que antes amaba? ¿Amo cosas que antes no amaba? ¿Anhelo mi santidad? ¿Odio cada día mi pecado? Estoy en una lucha continua, porque eso son evidencias de la gracia de Dios en nuestra vida. Así que una fe genuina se expresa en obediencia. Número 2, una fe genuina se expresa en personas que viven por la gracia y aplican la gracia a los demás. Porque no podemos olvidar que aquí Pablo está tratando de la división de la iglesia y si el falso evangelio estaba provocando la división en la iglesia, yo estoy convencido que el verdadero evangelio de la gracia provocará necesariamente la unidad en la iglesia. Y los últimos versículos del texto son una exhortación a la unidad. Fíjate las veces que llega a decir la palabra todos. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay dos mesas ya. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos un solo pueblo, porque tenemos una misma promesa. Y estoy convencido que la gracia de Dios, y solo la gracia de Dios, es la que sostiene la unidad de la Iglesia. ¿Cómo la sostiene? Cuando tú y yo aplicamos gracia en nuestra vida y cuando tú y yo aplicamos gracia en los demás. De modo que la cuestión en los Gálatas no solamente es cómo tú y yo estamos viviendo, sino cómo estamos tratando a los demás. Quiero poner este cuadro para que veamos la diferencia entre la ley y la gracia, ¿sí? Hay dos columnas, una cómo actúa la ley y otra cómo actúa la gracia. Y vamos a ver dónde nos encontramos cada uno. Probablemente nadie está todo en un lado ni todo en el otro. Pero cómo actúa la ley ante lo malo mío, ante mi pecado. Me hace sentir vergüenza, me hace querer encubrirlo, tengo miedo y entonces me hace comportarme como un hipócrita y muchas veces vengo a la iglesia solamente a exhibir lo que yo llamo ese cristianismo de Instagram, lo perfecto nada más, que nadie sepa mis miserias. ¿Cómo actúa el legalista ante lo bueno mío? Necesito que lo publiquen, altivez, el orgullo, necesito que la gente me lo reconozca. La pregunta es, ¿necesitas que te reconozcan tus éxitos? Porque probablemente hay algún atisbo de legalismo. ¿Cómo actúa la ley ante lo malo que los otros
otros me hacen a mí. Me provoca resentimiento, frustración, rencor, que me lleva muchas veces a la venganza y a la crítica. ¿Y cómo actúa la ley ante las cosas buenas que veo que los otros tienen? Me lleva a la envidia, a juzgar, a saber cómo lo habrán hecho, y me lleva también a la crítica. Pero te das cuenta que al final la crítica es lo que destruye la unidad de la Iglesia. Así que yo te invito a que hagas este ejercicio práctico. Cuando alguien venga a criticarte, y he dicho alguna vez que nosotros no criticamos a nadie, pero tenemos la mala suerte de que nos viene la gente a criticar. Oye, yo no sé cómo ocurre eso. Cuando alguien te venga a criticar, tienes que saber una cosa, que delante tuyo tienes una persona que está cometiendo dos pecados, no uno. Uno es el de la crítica y el otro es el de la mentira. ¿Por qué digo el de la mentira? Porque yo no sé vosotros, pero a mí nadie jamás me ha dicho, oye, Ricardo, ¿tienes 5 minutos que quiero criticar a fulanito? No, al revés, te dice, oye, ¿tienes 5 minutos? Mira, no quiero criticar, pero mentira, sí que quieres criticar. Lo que pasa es que lo estás escondiendo, ¿vale? Así que cuando alguien venga a criticar, es un mentiroso, es alguien que está destruyendo la unidad de la Iglesia y sobre todo es un puro legalista que está diciendo ley para los demás y gracia para mí. ¿Vale? Pero fíjate qué diferente es, cómo actúa la gracia. Ante lo malo mío, honestidad, transparencia, arrepentimiento. Yo no vengo aquí a demostrar que soy el mejor cristiano del mundo, sino vengo aquí a ser restaurado. ¿Y cuántas veces las personas caen en el hoyo del pecado y no se atreven a volver a la Iglesia hasta que están restaurados? ¿Por qué? Porque tienen miedo y vergüenza, cuando la Iglesia necesita ser el lugar de restauración. Pero ¿qué hago ante lo bueno mío? La gracia me hace tener humildad, discreción, es todo la gloria de Dios, yo no he hecho nada. Ante lo malo de los otros, que me hacen a mí, ¿cómo actúa la gracia? Comprensión, gracia, perdón, reconciliación. Y ante el éxito de los demás, ¿cómo actúa la gracia? Con gozo, estoy contento, con reconocimiento, con honra y con gratitud. Ahora ahí tienes estas dos columnas. Cuando ves estas dos columnas, dime una cosa. ¿Dónde encuentras esclavitud y dónde ves libertad? ¿Dónde ves división y dónde ves unidad? ¿En qué columna te encuentras tú? Porque yo estoy convencido que la doctrina de la gracia tiene que crear en la Iglesia una cultura de la gracia, una cultura donde las personas puedan ser honestas, transparentes y donde todos podamos ser restaurados. Solo quiero dejar una aplicación más, y es que una fe genuina se expresa en un arrepentimiento genuino. Y quizás estás aquí en esta mañana y no conoces a Cristo. Necesitas saber que el Cristo crucificado se hizo maldición para ti. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Puedes salir de aquí ignorándolo. Puedes salir de aquí diciendo, voy a intentar ser mejor persona, que está bien y necesitamos ser mejores personas. O puedes aceptar la invitación del Señor. Hechos capítulo 17 dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es la invitación del Señor. Y arrepentirte es reconocer que no hay nada en ti que pueda alcanzar a Dios. Arrepentirte es reconocer que estás atrapado en esa espiral de pecado de la cual no puedes salir. Arrepentirte quizás es reconocer que quizás has estado toda tu vida dormido, apartado de Dios, pero la antorcha de Dios sigue buscándote. Arrepentirse es reconocer que tus manos están vacías, que no tienes nada para ofrecerle a Jesús. Porque sabes una cosa, solo te puedes aferrar a la cruz si tus manos están vacías. Si tus manos están llenas de buenas intenciones, de autojustificación, de méritos propios, de ver que otros lo hacen peor, están demasiado llenas. Pero arrepentirse es desprenderse de todo eso y aferrarte a la mano de tu Salvador. Puedes clamar hoy a Jesús en arrepentimiento y decir, Señor, sácame de la espiral de pecado en la que me encuentro. Solo tú puedes hacerlo. ¿Sabes una cosa? Un día estaremos todos en la presencia del Señor. Y sabes, ese día podemos estar 100% seguros de que seremos aceptados. ¿Por qué? Porque yo miraré mis manos
Y si yo tuviera alguna cosita para darle a Dios, diría, será suficiente lo que tengo para darle. Pero ese día yo miraré mis manos y tú mirarás tus manos y estarán vacías. Y no habrá nada, pero sí estarán aferradas a la mano de tu Salvador. Y ese día dirás, Señor, estoy convencido de que tú me aceptas, porque tú fuiste maldito, te hiciste maldición para que yo tenga la bendición. Y ese día, con nuestras manos vacías, podremos ir al Señor y decir, Señor, nunca fui yo, no he sido yo, jamás seré yo, ha sido Cristo en mí. Que Dios os bendiga.